Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour. Hello, arte. En este episodio vamos a hablar sobre el rococó. Pero, ¿qué es el rococó? Es un estilo arquitectónico, artístico y decorativo muy ornamental y dramático que combina simetría, curvas ondulantes, dorado, colores blancos, pastel, molduras esculpidas y frescos en trampa ojo. Para crear sorpresa y la ilusión del movimiento y el drama. Surge en Francia a principios del siglo XVIII, hacia 1715 más o menos, tras la muerte de Luis XIV, y coincide con la regencia de Felipe de Orleans y alcanza su apogeo durante el reinado de Luis XV. Se difunde por Europa, especialmente en Alemania, Austria e Italia, y es una reacción frente al rigor, la simetría y solemnidad del barroco clásico, proponiendo un arte más ligero, más íntimo y decorativo, adaptado al gusto de la aristocracia cortesana. Bueno, podemos decir que el rococó tiene características generales, como el estilo refinado y ornamentado, con gran atención a los detalles, el uso de colores claros, pasteles, rosas, celeste, blanco, y también la preferencia por temas amorosos, mitológicos, pastoriles y galantes, la abundancia de motivos decorativos curvos como las rocallas, conchas, flores y elementos asimétricos, en ambientes íntimos y alegres y más ligados a la vida privada que a lo religioso o heroico. Y se enfoca en el placer estético, el entretenimiento y la gracia. En la pintura, François Boucher, uno de los principales representantes franceses, fue famoso por sus escenas mitológicas, eróticas y pastorales. Jean-Honoré Fragonard, en obras como El Columpio, muestra el rococó en su sensualidad y ligereza. Jean-Antoine Watteau es considerado el iniciador del rococó pictórico con sus fiestas galantes y que traen como temas frecuentes los juegos amorosos, escenas cortesanas, jardines, retratos elegantes, etc. Más que en la arquitectura externa, se destaca en la decoración interior de palacios, iglesias y salones. Elementos ornamentales, abundantes, molduras, estucos, dorados, espejos y frescos. En países como Alemania y Austria se desarrolló un rococó más bien religioso, muy elaborado en las iglesias. Ejemplo del Palacio de Amalienburg en Múnich, la iglesia de Birmingham de Alemania o la residencia de Würzburg. Podemos hablar del rococó en las artes decorativas, como en el mobiliario, que tiene tallas intrincadas, barnices, marquetería, en porcelanas finas, como la porcelana de Sèvres y Meissen, objetos de lujo como relojes, espejos, abanicos, tapices, joyas. Bueno, fue una época dorada para los ebanistas y artesanos. Aunque fue muy popular entre la aristocracia, el rococó fue criticado por ilustrados de la época por su frivolidad y la falta de
profundidad. Y a fines del siglo XVIII es reemplazado por el neoclasicismo, que propone un retorno a la austeridad y valores cívicos de la antigüedad. El rococó deja un profundo impacto en la moda, el diseño, el teatro y la cultura visual. Como dijimos, se conocía como estilo rocaille. Y si tenemos que hablar de la etimología de la palabra rococó, fue usada como una variación humorística de la palabra rocaille por Pierre Morisquet, y el rocaille fue un método de decoración donde se usaban guijarros, conchas marinas, cementos, y que se utilizó a menudo para decorar grutas y fuentes desde el Renacimiento. Y a finales del siglo XVII y principios del XVIII se convierte en el término para un tipo de motivo decorativo u ornamento. Bien, pasamos a una breve pausa y ya volvemos con más del estilo rococó. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Y continuamos con el rococó. Bien, existen diferencias entre el barroco y el rococó, ¿no? El rococó tiende a tener características que el barroco no tiene, como por ejemplo el abandono parcial de la simetría, todo compuesto de líneas y curvas elegantes, similar al Art Nouveau. Curvas asimétricas y volutas, flores ornamentales, por ejemplo, festones, etc. Uso ocasional de motivos del este asiático, colores pastel, cálidos como azules claros, amarillo blanquecino, color crema, grises perla, etc. Y bueno, al aparecer en Francia, como lo hemos dicho, en la época de Luis XV, rápidamente florece entre 1723 y 1759. Pero también se comienza a utilizar mucho en Italia, particularmente en Venecia, donde se produce un rococó más que exuberante, como las cómodas venecianas, con una variación particular porque las piezas fueron pintadas a menudo con paisajes o flores o escenas, ¿no?
y sobre un fondo azul o verde también. Esto caracteriza a la escuela veneciana. Algunos de estos pintores decorativos notables fueron Giovanni Battista Tiepolo, Giovanni Battista Crossato, tenía el mismo nombre, y Carresónico, que utilizaba el estilo cuadraturo, que esto daba la ilusión de las tres dimensiones. Tiepolo viajó a Alemania, decorando los techos de la residencia de Würzburg y que es uno de los principales hitos del rococó bávaro, ¿no? Y otro pintor veneciano anterior fue Giovanni Battista Piazzetta, que pintó varios techos de iglesias. El rococó veneciano se caracterizó por su excepcional cristalería, en particular el cristal de Murano, a menudo grabado y coloreado, que se exportaba a toda Europa. Y entre ellos se encontraban lámparas de araña multicolores, espejos con marcos extremadamente ornamentados, etc. También se utilizó mucho al sur de Alemania. En Gran Bretaña se decía que el rococó era el gusto francés, pero tuvo menos influencia, ¿no?, en lo que son las artes decorativas. En Rusia fue introducido por la emperatriz Isabel y por Catalina la Grande, y por arquitectos de la corte como Francesco Bartolomeo Rastrelli, que decoró el Palacio Invierno de San Petersburgo o el Palacio de Catalina en Sarkoviesel. También Federico el Grande estaba fascinado con el rococó y creó una variante que se llamaba el rococó fredericiano, que se desarrolla en Prusia justamente durante el reinado de Federico, y que combina influencias de Francia, Alemania y los Países Bajos. Incluía también lo que era el arte decorativo interior y pinturas e incluso esculturas, ¿no? Donde los edificios como el Palacio de Sanssouci o el Palacio de Potsdam se pueden encontrar aún estos decorados, estas pinturas, estas esculturas. Bueno, llega el momento, como a todo, ¿no?, de que cae en declive, comienza a terminar para dar nacimiento luego al neoclasicismo, ¿no? Además, también con la muerte de Luis XV se produce esto de buscar un cambio y así fue, ¿no? Se comienza a dispersar y comienza a dar paso a la nueva tendencia dentro de lo que es el rococó. Tenemos que hablar de la escultura, podemos decir que era teatral, sensual y dinámica, y que transmitía una sensación de movimiento en todas las direcciones. Uno de los mayores escultores franceses fue Etienne Maurice Falconet, que fue famoso por su estatua del jinete de bronce de Pedro el Grande, por ejemplo, o Antonio Corradini en Italia. Y ejemplos más elaborados de escultura rococó se han encontrado en España, en Austria y en el sur de Alemania. Estas esculturas estaban estrechamente integradas con la arquitectura y no se podría decir dónde terminaba una y comenzaba la otra. En el Palacio Belvedere de Viena, por ejemplo, en el techo abovedado del Salón de los Atlantes, sostiene sobre sus hombros figuras musculosas diseñadas por Johann Lucas von Hildebrand.
Y en el portal del Palacio del Marqués de Dos Aguas en Valencia estaba también cubierto de esculturas talladas en mármol, eh, según diseños de Hipólito Rovira Brocandel. También podemos mencionar a las porcelanas de esta época, que surgió como una nueva forma de escultura, pero a pequeña escala. La porcelana rococó era muy, muy solicitada en el mundo. Y una vez que comenzó a utilizarse, el número de fábricas creció de manera constante y se producía mucho, y al producirse mucho eran más accesibles al público. Entonces, bueno, se volvieron con un bajo costo, ¿no? También la música fue influenciada por este estilo, que se desarrolla a partir de la música barroca, tanto en Francia como en otros países, y se lo denominó el estilo galante o elegante. Bueno, entre ellos los compositores más conocidos tenemos a Jean-Philippe Rameau, Louis-Claude Daquin y François Perrin en Francia, y en Alemania, por supuesto, Johann Christian Bach, y el otro hijo de Bach también, de Bach, que fueron precursores en este estilo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII surge una reacción contra el estilo rococó, porque ya parecía excesivo. Bueno, y esto es liderado, esta tendencia, por Christoph Gluck. Y de esta manera comienza la era clásica, ¿no?, en la música. También en la moda impactó, donde era muy extravagante, era elegante, refinado, y la moda femenina sobre todo contrastaba con las de siglos anteriores. Esta era recargada, sofisticada, y se extendieron a los salones, a los cafés de la burguesía en ascenso. O sea, fue mucho más allá que lo que era la corte, que la moda también fue influenciada, y la literatura también, porque los principales géneros literarios del rococó, en pequeña forma, era la poesía ligera, erótica, el soneto, el madrigal, la pastoral, la novena y poemas narrativos, por ejemplo. Este estilo influyó en su época, pero también cayó rápidamente en declive por ser reemplazado por el neoclasicismo, ¿no?, para volver a las fuentes, para volver a lo minimalista. Bien, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en un próximo episodio.